incluso el derecho romano, ¿no? por su regusto afrancesado, quiere volver al derecho germánico, quiere volver al medioevo, ¿no? Y bueno, y pensemos aquí en Novalis, pensemos aquí en tantas cosas. Entonces, ese rechazo durísimo de Hegel contra Roma, contra la Edad Media, es realmente un rechazo contra la nostalgia. Entonces, yo creo que bueno, es un poco una manera de contestarte por los dos lados, ¿no? Por el lado lógico y por el lado histórico. No sé si tú, Nuria, tienes algo. Sí, en realidad, poco que añadir, ¿no? A lo que comentaba Valerio. Creo que es la pregunta, o sea, la pregunta de las dos intervenciones y un poco de la lectura de Hegel que se ha propuesto aquí, ¿no? Sí, es manifiesto que bueno, Hegel parece que está jugando con fuego, ¿no? Cuando saca a relucir, pues por ejemplo, el término de corporación, cuando saca a relucir allí donde la sociedad civil está atravesando serias crisis internas y crisis que afectan al mercado, pues en ese momento, digamos, recuperar la familia, ¿no? Pero recuperar la familia, y ahí tenemos la gracia del Aufhebung, ¿no? Y la importancia del Aufhebung. Claro, se recupera la familia, pero se recupera una familia que es artificial, ¿no? Una familia en la ausencia de familia, y no sé, Hegel tiene una especial habilidad para jugar con fuego y no salir quemado, ¿no? Porque sí es cierto, comparto completamente con Valerio, ¿no? Esa idea, ese apunte de Hegel ha visto muy bien lo poco que la nostalgia y la melancolía ayuda a la filosofía, lo poco que la melancolía, digamos, lo poco rentable que le sale a la teoría. Pero claro, en Hegel hay esa vuelta al pasado, pero claro, es una vuelta al pasado que en realidad tiene todo de invención, porque claro, se trata de que el Estado, en el caso de la pobreza, en el caso de la emergencia social en la que coloca la pobreza a la sociedad civil, ¿no? Y además una pobreza que solo conocemos una vez que el mercado liberal se ha puesto en marcha, ¿no? Claro, la reacción y la respuesta, un poco, pues una respuesta que es también un brindis bueno, ya veremos cómo sale esto, ¿no? No está sobre seguro el suelo en el que está argumentando Hegel, pues es un suelo muy hipotético, ¿no? La hipótesis intentemos, no sé, que por medio de las colonias, pues la población tenga una salida, ¿no? Esa llamada, digamos, a diferentes vías de salida, pues es una llamada, ya digo, muy hipotética y muy tentativa la mayor parte del tiempo, ¿no? Pero en realidad lo que Hegel está apoyando desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico, pues es la necesidad de abrir un espacio en el que no reinen en plural únicamente las leyes de la economía, ¿no? Eso lo tiene muy claro. Y bueno, hay que abrir ese espacio no enteramente cubierto por las leyes económicas de ese capitalismo industrial tan naciente, pero al mismo tiempo tan establecido ya y tan cargado de efectos históricos. Hay que intentar abrir ese espacio pues encontrando nervios de sentido, nervios de producción de sentido, nuevos nexos, ¿no? Y esos nuevos nexos pues sí son un guiño al pasado, son un guiño a vínculos que nos suenan a feudales, que nos suenan previos al Estado moderno, que nos suenan incluso previos a Hobbes, pero en el fondo son vínculos que están atravesados y que, sobre todo, no lo olvidemos, ¿no? Están fundados en ese malestar que tan digno le parece a Hegel de los ciudadanos que se encuentran en esta posición de subalternidad absoluta y de miseria completa, ¿no? Es ese malestar el que le lleva al Estado, digamos, a recuperar una institución periclitada, pero no para hacer revivir lo que sería imposible, un espíritu, una sustancia ética que ya ha muerto, sino más bien para que, bueno, la sustancia ética del presente y de la actualidad se revitalice, ¿no? Muchas gracias. Pues yo también quiero daros la enhorabuena y agradeceros la charla.
y bueno, que también me ha impresionado, muy bien impresionado, y que desde luego esta vez muy bien escogidos. Claro. Casting ha sido duro, pero Ha quedado muy claro. Mi pregunta, bueno, tengo una pregunta para cada uno, y tiene que ver seguramente con lo que se ha dicho. Creo que no, inevitablemente, porque vosotros habláis de Aufhebung y nosotros, los que escuchamos, preguntamos por eso. Queremos entender cómo entendéis eso, y parece que todo gira en torno a esta cuestión. Para Valerio, mi pregunta es la siguiente. Has dicho, lo recuerdo ahora, Nuria, has empleado esta fórmula de la Aufhebung del derecho romano en el derecho abstracto. Yo te quiero preguntar por algo que no ha aparecido, que no es central a tu argumento, porque el argumento me parece incontestable, el que has desarrollado. Sobre la Aufhebung de esa Aufhebung en lo ético. Esta sería mi cuestión, algo a lo que te has aproximado un par de veces, pero sin entrar, sin poder hacerlo, para que me digas algo más. Creo que es una cuestión, la de cómo se relacionan esas dos primeras partes de la filosofía del derecho con la tercera, pues que, como también te has dicho al principio, pues está por responder, o yo creo que no hemos acabado de responder, o que nadie ha respondido de una manera que convenza al resto. Y querría saber cómo lo entiendes tú. Porque me sigo encontrando con gente que habla de esto como si fundamentalmente como si en esas dos primeras partes se expusieran unas nociones y unos conceptos, sobre todo, el de persona, el de agente o sujeto moral, pues que son los conceptos que Hegel tiene de eso. Y yo tengo la inclinación a leer la filosofía del derecho, inclinación que a lo mejor he de resistir, no sé, por eso os pregunto, no te pasa algo, te pregunto a ti, a ver más bien esto, tomarme el ser abstracto de estas dos primeras partes un poco más en serio, diría yo, y ver esos conceptos como conceptos que han de ser reconsiderados, digamos, que son revisados, en fin, que no se deben aceptar tal y como son inicialmente presentados, por decirlo así. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, vaya pregunta. Es una pregunta muy difícil, porque efectivamente tenemos claro, ¿no?, que en las relaciones entre familia, sociedad civil y eticidad se juega la propuesta política, también la propuesta filosófico-política de Hegel para su propio tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el momento del derecho abstracto? ¿Qué hacemos con el momento de la moralidad? Hay una lectura que a mí no me desagrada del todo, porque no la veo incompatible con la que prefiero, ¿no? Pero la quiero citar porque creo que en esta conferencia, por eso he añadido el final recalcando un poco, me he pasado de rosca un poco en mi voluntad argumentativa acerca del carácter, como digo, histórico de las determinaciones conceptuales que se encuentran en el derecho abstracto y en la moralidad, ¿no? Es decir, yo no creo que el derecho abstracto y la moralidad sean un mero léxico, una mera preparación, una introducción al planteamiento del problema, sino que creo que sí que plantean una intrahistoria, como la llama Félix Duque expresamente, del planteamiento, de la concepción de la vida en común, ¿no? Y en ese sentido yo sí que establezco un paralelismo muy fuerte entre el capítulo sexto de la fenomenología del espíritu y los principios de filosofía del derecho, donde todos sabéis, ¿no?, que, digamos, el derecho abstracto pues correspondería, si queremos, a la eticidad, pero que culmina con esa Rechtssubstanz, ¿no?, con esa determinación jurídica fundamental, ¿no?, y luego las dos partes estarían de alguna forma invertidas. Y ahí hay claramente una determinación lógica, pero luego hay una determinación histórica, intrahistórica, al menos. Es decir, que yo creo que sí hay que atender al hecho de que Hegel tuviera presente, aunque no quisiera caracterizar de una manera expresa, de una manera explícita, de una manera fidedigna,
lo que puede ser el derecho romano, lo que puede ser pues el sistema moral kantiano de una determinada época, etc. Y luego su resolución en la... Entonces, esto lo veo claro, ¿no? Que hay una voluntad intrahistórica, y eso me parece importante. Pero luego yo también creo que Hegel, y esto hay muchos lugares de la filosofía del derecho donde se ven, Hegel está pensando en la copertenencia, en la copresencia de las tres esferas en la vida del hombre de su época. O sea, en la vida del hombre después de esa revolución cristiana, del adviento de la libertad subjetiva, y por lo tanto que lo que él, como una especie de analítica, ¿no? En un principio analítico, ¿no? Tú que eres experto en lógica, ¿no? Es decir, en la lógica, las tres esferas que son expuestas evidentemente de una manera sucesiva y separada, sin embargo están jugando a la vez y están copresentes y codeterminándose todas. En ese sentido es muy manido, ¿no? El tema de decir que coexisten las tres esferas de la persona, digamos, del agente económico burgués, ¿no? Y luego el ciudadano, y que todos somos las tres cosas y por lo tanto hay que leer los tres niveles a la vez, ¿no? Es una cosa manida, pero como tú muy bien has dicho, no reflexionada, porque efectivamente entran en conflicto entre sí, ¿no? ¿Y cuáles son esas relaciones de fundamentación? ¿Cuáles son esas relaciones? Entonces, yo no tengo una respuesta a todo eso, pero sí que insisto en que, en mi opinión, la comprensión de la intrahistoria presente en la fenomenología, en la filosofía del derecho, ayuda también a su comprensión, ¿no? Como que esas épocas siguen presentes en la nuestra, superadas, asumidas, etc., pero nos ayudan a entender la evolución de la sociedad política, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo en que la articulación de las tres no está bien reflexionada. Y bueno, mi ensayo, aunque en una cuestión concreta, iba un poco en esa línea, ¿no? De intentar recoger esos dos. Y ahora no le... no, costará un poco más formularla. Tiene que ver con... Bueno, en parte con una cosa que has dicho al principio y has vuelto a decir al final, que entiendo que lees o te gusta leer esta obra de Hegel, en fin, Hegel en general, como un pensador, has dicho, que describe o que, en fin, analiza procesos abiertos, o algo que está, bueno, sí, que está abierto. Entonces hay un trabajo por digerir lo que el futuro, digamos, pues que está por hacer y que no se puede hacer y que Hegel pues, no pretendía haber hecho, y algo así. Y el tema, claro, que has escogido, pues es un tema que se presta mucho a verlo así, a tratarlo así. La pregunta mía es la siguiente. Entiendo que el marco de tu argumentación lo define en buena medida la idea de que ese estado racional moderno que Hegel quiere describir de alguna manera o imaginarse, no puede tolerar la creación de pobreza, ya no una pobreza heredada o algo así, sino la creación, la generación de pobreza, por todas las razones que tú misma has recordado. Y entonces entiendo que la apertura del proceso o el trabajo pendiente tiene que ver con la historia del capitalismo, en definitiva. La pregunta es, a ver si ahora la formulo, es la siguiente. ¿Hay ahí una presunción implícita en el establecimiento del marco del argumento acerca de la racionalidad, que sea ser racional o haber presentado una concepción racional de lo ético? ¿Hay una presunción acerca de que ser racional implica no tolerar eso? Tener que integrar, tener, digamos, la vocación a integrar sin residuos eso. Y si me permites, algo que seguro que conoces, traigo a colación
lo que piensa Zizek sobre esto. Él dedicó en uno de sus libros ilegibles sobre Hegel un capítulo, entre otras cosas, a este tema que tú has aquí abordado y seguramente sabes perfectamente que él tiene la idea de que mi pregunta se responde diciendo no, es que ser racional no solo es compatible con la tolerancia de eso, sino que necesita, de alguna manera, ser racional. Hegel ha percibido que genera un residuo. Y el residuo en realidad es una pieza, en definitiva, una pieza que cae fuera, pero que de alguna manera pues, permite que todo lo que cae dentro esté en su sitio y funcione como nos gusta, ¿no? Bueno, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, pues muchas gracias por esta gigantesca pregunta que me interesa mucho, mucho porque, bueno, en qué hacemos con Hegel, pues todo lo que el dardo que has apuntado, pues es, bueno, ¿qué significa razón para Hegel, ¿no? ¿Qué es racionalidad en Hegel? Podemos empezar con Zizek, ¿no? Que seguro que nos lo pone más fácil, ¿no? Sí es verdad que bueno, hay una lectura posible de Hegel que puede entender la pobreza como entiende la bacanal dionisíaca, pues como el signo que se va de fiesta, ¿no? El signo necesita su momento dionisíaco y bueno, pues podría entenderse esa producción de basura civil, pero al mismo tiempo condición de posibilidad muy racional del enriquecimiento de unos pocos en el mercado liberal. Podría entenderse eso, pues sí, como el resto que en realidad el espíritu necesita, ¿no? Constantemente en su despliegue, ¿no? y en su mismo movimiento histórico, ¿no? en su mismo acaecer histórico, ¿no? ¿Por qué no pensar así la pobreza? Porque a lo mejor la racionalidad está, y más que la racionalidad, digamos, el espíritu procede de ese modo. ¿Por qué no pensar así a Hegel? Claro, yo lo que diría es que los parágrafos que he intentado presentar de los principios de filosofía del derecho, pues no tendrían mucho sentido si Zizek tiene razón, ¿no? Yo ahí os lanzo la palabra a los especialistas, ¿no? La lectura de Zizek, pues, en fin, sí, puede tener su poder de seducción, pero claro, ¿por qué le interesa a Hegel no solamente esa descripción que hace de la economía política tan admirada, ¿no? En los principios, esa presentación de la economía política pues como esa ciencia que así como Copérnico y Kepler, pues lo que tú ves que no tiene orden y concierto, te lo presenta, ¿no? De acuerdo con leyes y con arreglo a leyes, y entonces te lo explica, ¿no? Eso está en Hegel, pero al mismo tiempo está el escándalo. Está el escándalo, es decir, está no solo, digamos, el momento dionisíaco, ¿no? Está el escándalo paulino, si queréis, ante en fin, los cuerpos expuestos, ¿no? Dejados a su albur y claro, yo sí diría que bueno, que esa concreción material de la idea ética que aspira a ser el Estado, pues claro, por muy racional que sea la economía política, le tiene que decir que no a estos efectos, ¿no? Estos efectos indeseables, ¿no? En Hegel aparece mucho esa presencia, digamos, esa dimensión del nadie podría desear esto, ¿no? Nadie podría desear esto para otro. Y claro, el daño ético, ¿no? Que yo intentaba subrayar, que subrayan también Fiebeck y Buchhalter cuando se detienen en esto de la pobreza en Hegel, ¿no? No es únicamente que te encuentres ante una crisis económica, ante una crisis de carácter objetivo. Es que realmente lo que ocurre con la pobreza es que el sujeto pierde completamente de vista, de la mano de esa Rechtslosigkeit, pues todo posible vínculo con una unidad ética, ¿no? Todo posible vínculo con algo que tenga el carácter o la dimensión y las funciones de lo común y de lo universal en términos políticos, ¿no? Entonces, claro, el riesgo es muy grande.
Pero vamos, entiendo esa seducción porque, bueno, la seducción que representaría Zizek aquí, ¿no? Porque en el fondo es nuestra seducción también, nuestra seducción por obra de la razón, ¿no? Porque podríamos pensar, bueno, la economía política, ¿no? Un neoliberal cínico, ¿no? Hegel también lo subraya de esta manera. En uno de los textos que leíamos, el pobre sabe que no se está enfrentando a la naturaleza. El capitalista industrial, no digamos ya neoliberal, presenta los efectos perniciosos de la lógica económica, del capitalismo más o menos tardío, pues como, digamos, un espacio natural que se despliega y que te deja fuera, te deja en los márgenes, pero como te puede dejar en los márgenes, pues no sé, una ola que viene mal dada y te lanza fuera, ¿no?, de la arena en la que estabas. Se puede presentar así el capitalismo, pero Hegel no lo hace. No lo hace porque no le parece que ahí haya naturaleza, ahí hay acción. Ahí hay libertad dilapidada. Entonces, bueno, no sé, eso de que la razón y la libertad pues no son lo mismo. Yo lo veo aquí, luego convocado, ¿no? Eso es lo que te diría, ¿no? Espero que sea de mucha ayuda para vosotros. ¿Alguna cuestión más? Va a ser una pregunta muy cortita, un poco como de aclaración y también un poco de recuerdo, porque principalmente va para Valerio, porque recuerdo, ha salido el tema de aquel congreso de violencia y abstracción, de la Autónoma, y ha recuperado hoy un poco el tema de abstracción como contraposición sin mediación y que eso engendra una determinada violencia. Y no recuerdo si fuiste tú quien además presentó que había dos términos, dos formas de referirse o que Hegel mismo hablaba de violencia en este sentido, y no me queda muy claro en qué sentido esta abstracción es violencia y cómo lo has enmarcado aquí. Simplemente es por recuperar un poco esas dos distinciones que creo que salieron y demás, y por entenderlo un poco mejor en el marco de esto aplicado a lo que has dicho del derecho clásico romano. Sí, gracias. No sé si fui yo, no sé, lo niego, por si acaso. No, pero es una muy buena pregunta. Vamos a ver. La abstracción, aquí dicho muy resumidamente, ¿no? La abstracción puede ser la abstracción de la inmediatez, de lo que todavía pues, no está reflexionado, ¿no? Pero hay otra forma de abstracción que está específicamente ligada a la violencia, que es la ausencia de particularidad. O sea, la ausencia de mediación en todo, pero en concreto en el cuerpo social. En ese sentido, esto entronca con el problema de Nuria fundamental de la corporación, ¿no? O sea, es decir, Hegel, yo no sé si tenía muy claro qué entendía por corporación, y eso, o sea, es decir, él hace una descripción, ¿no?, ideal, efectivamente no es parágrafos de lo que debe ser, pero yo creo que lo que tiene muy claro es el papel lógico que deben plantear esas corporaciones, ¿no? Hegel, a lo largo de toda por ejemplo, de las lecciones de filosofía de historia universal, recoge momentos en los que se produce una violencia política debida a la falta de cuerpos, de masas, como los llama, mediadoras, entre el lugar de la subjetividad atomizada individual y el lugar lógico de la universalidad política del poder, por así decirlo, ¿no? Cuando no hay elementos mediadores que, por un lado, canalicen esa indignación, esa rabia del pueblo, ¿no?, que lo canalicen ya en instituciones para que llegue de alguna forma atenuado, reflexionado al poder. Y por otro lado, no ejerza como colchón, si quieres, como colchón atenuador de la violencia política vertical que se despliega del lugar del poder, se produce esa violencia brutal que, por ejemplo, en la fenomenología él identifica de una manera paralela con el momento romano, el Reichszustand, ¿no?, y la Revolución Francesa, explicando de esta manera, además, el carácter neorromano de la Revolución Francesa desde un punto de vista, si quieres, lógico, ¿no?, y no meramente histórico. Entonces, él lo que quiere para Alemania, para su época, justamente son esos cuerpos mediadores sociales que en las dos direcciones eviten esa violencia. Y las corporaciones lo son indudablemente. Entonces, la cuestión de qué son hoy las corporaciones, a mí siempre me ha parecido un poco
estéril, ¿no? Como si fuéramos a la caza de un pájaro, ¿no? De, ¿qué puede funcionar hoy como corporación? El partido ya no, porque no sé qué. El sindicato ya no, porque ya ves el sindicato. Entonces, o peor, lo que decías muy bien tú antes, el sindicato vertical, ¿no? Cosas que nos suenan realmente... Entonces, yo creo que la cuestión es no qué es hoy eso, sino qué puede ser hoy eso. O sea, qué formas de mediación, qué formas de particularidad podemos encontrar para desplegar esa doble dirección política, si lo consideramos deseable, ¿no? Para evitar esa violencia. Y no... no me voy a meter ahora, ¿no? Yo he escrito bastante sobre eso, y aunque es una cuestión muy polémica, yo creo que, aun con sus defectos y con sus problemas, experiencias políticas como el 15M, parte de experiencias políticas como el 15M, nacieron de la voluntad de recuperar espacios de mediación política y espacios de particularidad lógica en el ámbito político. Que luego eso no sé si se tradujo en lo que se quería que se tradujera, pero yo creo que sí que se puede interpretar esos fenómenos de esa manera. No solo, obviamente, el 15M, sino otras formas paralelas de crítica a una determinada forma de entender la democracia que surgen en todo el mundo o en distintos lugares del mundo en un determinado momento. Pero esto ya no se va a hacer todos. ¿Alguien más? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos.